La angustia. Hay que distinguir la angustia de la ansiedad. En la angustia se da una sensación física de apretura, ahogo y encogimiento que afecta directamente a la zona visceral y se localiza también, aunque en grado menor, en el plexo solar, en la zona cardíaca y en la garganta. La ansiedad, en cambio, es una perturbación más bien psíquica, de carácter más cerebral que somático. La angustia tiene un efecto sobrecogedor y paralizante generalmente. En la ansiedad, en cambio, se produce un efecto como de sobresalto con tendencia a la fuga. En la mayoría de los casos, sin embargo, coexisten las dos sensaciones, resultando difícil distinguir las líneas divisorias entre ambas. En suma, la angustia y la ansiedad son matices diferentes de una misma experiencia. También es fácil confundir la angustia con el miedo, y desde luego, en toda angustia hay una buena dosis de miedo. Mucho más próximo a la angustia está el temor, por ser un sentimiento ante lo desconocido. En suma, los estados de ánimo se entrecruzan, como se ve, y se dan transiciones permanentes entre la angustia, el miedo, la ansiedad, el temor, la obsesión y la tristeza. Puede haber una angustia vital y una angustia reactiva. Gran parte de las veces se trata de angustia reactiva. La angustia vital es aquella que se produce sin motivos ni estímulos exteriores. Existe, pues, una personalidad genéticamente angustiosa. Nacieron así, están angustiados habitualmente y sin motivo. Se sienten asediados por dentro y por fuera, se preocupan de todo, sienten miedo de todo, viven en ascuas, en una atmósfera interior hecha de temor, incertidumbre, preocupación, suposiciones, aprehensiones. Generalmente esta personalidad ansiosa coincide con tipos obsesivos, tímidos y acomplejados. Por lo general, sin embargo, la angustia es reactiva, producida por una compleja interacción entre el individuo y su ambiente. En la angustia reactiva siempre se da un estímulo exterior portador de una posible peligrosidad. Este estímulo exterior produce una tensión o presión, la cual deja una alteración en el estado anímico de la persona con variados efectos, y eso es la angustia. Esos efectos suelen ser: se aceleran las palpitaciones, la respiración se hace agitada y más rápida, hay mayor descarga de adrenalina, se trastorna el proceso circulatorio, se produce apretura y sobrecogimiento, sobre todo en la zona gástrica. Otras veces la angustia es un estado general en que la intensidad es más bien benigna y la duración más prolongada. El síntoma específico en estos casos es el ahogo general que el paciente experimenta, sobre todo en la zona gástrica, sensación como de un profundo tono menor, sin dejar de repercutir también en la zona cardíaca y en la garganta.
Los que sufren de angustia vital pueden mejorar considerablemente, aunque probablemente sin llegar a sanarse del todo. En cambio, los que sufren de angustia reactiva, es el caso de la mayoría, pueden llegar a liberarse completamente de ella y por sus propios medios. Unos y otros deberán tener presentes las consignas en las que siempre estamos insistiendo, que tienes que salvarte a ti mismo. Será un proceso lento, puede que haya contramarchas y retrocesos, debes perseverar pacientemente en la ejercitación de las prácticas que exponemos en el cassette quinto. Los sedantes constituyen el 20% de los fármacos, lo que es una exageración ciertamente. Estos depresores pueden aliviar en un momento de emergencia, pero no abordan el mal, son puros paliativos y engendran dependencia. La solución, al menos parcial, de la angustia proviene de hacer una reevaluación. Cuando una persona se enfrenta a una situación peligrosa, le resulta difícil hacer en ese momento un correcto juicio de análisis sobre el grado de peligrosidad debido al susto y al hecho de no tener suficiente perspectiva. Frecuentemente el sujeto sobreestima la peligrosidad de la situación y le nace la angustia. En esos casos las reglas de oro son detenerse, tomar conciencia de que estoy exagerando sobre el grado de amenaza, volver a analizar la situación con la cabeza fría, contar todo a una persona amiga y equilibrada, aplicar a esta situación las orientaciones del capítulo relativizar. Hay otros dos verbos que son recetas de oro para vencer la angustia. Son los verbos soltar y dejar. ¿Cuántas veces constatamos el origen subjetivo del sufrimiento? Angustia, ya hemos dicho, es un apretarse mentalmente contra algo, una resistencia mental. Todos los ejercicios que te ayuden a soltar las tensiones, a aflojar los nervios, te ayudarán a eliminar muchas dosis de angustia. En fin de cuentas, la angustia no es otra cosa más que una contracción del sistema nervioso. Un sistema nervioso relajado no conoce la angustia. Y por encima de todo, no hay antídoto más poderoso para vencer casi infaliblemente cualquier angustia que la doctrina del abandono. Eso sí, para la vivencia de esta doctrina se necesita una fe viva.